Ah, y también el café. Hasta el descafeinado, ¿eh? No, porque no trae cafeína, no cuenta. Ese nomás fue porque me dolió la garganta. Hola, 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 buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, les voy a pasar lista. Acosta, Almejo, Cabrera, Campos, Castillo, Catalina, Daniel, Dagdino, Díaz, Ferrer, Mari Carmen, Guianola, Hernández, Hidrogo, Esteban, Pérez Castillero, Piñuelas, Ramírez, Rocha, Santos, Siqueiros, Suárez, Topete. Bueno, el día de ayer nos quedamos. Aquí vamos a ver el diagrama del transformador real, ¿verdad? Nos quedamos aquí, ¿no? Y vamos a checar este diagrama donde, pues aquí básicamente íbamos a ver los componentes, ¿no? Aquí está la fuente B1 conectada al primario, ¿no? O sea, la fuente de alimentación es la que va a proveer de voltaje y corriente al devanado del primario. Después viene una resistencia que representa la resistencia del alambre enrollado en el primario o del devanado primario. Y luego después viene esta bobina, que prácticamente la bobina representa el flujo que va a provocar ese devanado en lo que viene siendo en el núcleo. O sea, es el flujo 1-1, ¿no? Recuerdo si así le llamamos, flujo, bueno, L1, ¿no? Del lado del primario. Y luego pues ya después viene el voltaje inducido, la E1, y pues la cantidad de vueltas, la N1, ¿no? Después viene el flujo M. ¿Qué dijimos que era el flujo Fi M? ¿Sí me están escuchando?
Sí, por café. ¿Qué dijimos que era el subíndice M? Soy un DCN. M de mamá. Era el flujo entrante en el. ¿Cómo se llama? No, le llamamos de una forma, por eso se llama M. ¿Flujo qué? El flujo mutuo, ¿no? Es el flujo mutuo. Aquí en el primario me faltó señalar la corriente, ¿no? Que fluye por el devanado 1, no la I1. Bueno, ese flujo mutuo, pues es el que se va a establecer entre el embobinado primario y el secundario. Y ese flujo mutuo va a ser el que va a inducir un voltaje E2, como lo vemos aquí en el secundario. Y pues ese flujo, al inducir pues un voltaje E2 y al tener conectado una carga en el secundario que tiene una impedancia, la impedancia ZL, pues va a generar, bueno, se va a establecer un voltaje primero, ¿no? en esa carga. Y esa carga va a originar que se genere una corriente I2. Esa corriente I2, pues igual que en el primario, se le va a ofrecer una resistencia por el alambre en el devanado del secundario, que va a ser R2. Y a su vez, pues se va a crear un flujo. Este devanado va a crear un flujo que se va a hacer L2, ¿no? O sea, del lado 2, del lado del secundario. Prácticamente así es como se leería este diagrama. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Y esos son los componentes, ¿no? Para dos, un primario y un secundario, tipo columna. Continuamos entonces. Acuérdense, al flujo L1 y al flujo L2 se le conoce como flujos de dispersión del primario y el secundario. Bueno, continuamos entonces. Bueno, dice, el flujo de dispersión asociado con cualquier devanado es responsable de la caída de voltaje a través de él. O sea, este es el culpable de que no se induzca la misma cantidad de voltaje que la que se le está inyectando, ¿no? Dice, por lo tanto, es posible representar la caída de voltajes la caída de voltaje debido al flujo de dispersión con una reactancia de dispersión. Por eso la reactancia siempre se pone con una X y pues se le denota un subíndice C si es de capacitiva, L si es inductiva, ¿no? Aquí la vamos a poner como X1 y X2 y esas son las reactancias de dispersión de los devanados primario y secundario. Un transformador práctico puede representarse en términos de un transformador ideal con resistencias de devanado y reactancias de dispersión, según se ilustra en la siguiente figura. Ahorita la vamos a ver ahorita que tomen esas notas, ¿no?
¿Listos? Sí, profe. ¿Traigo tu desayuno ahorita o hasta que salgas de la... Ok, miren, aquí está pues una, ya, si se fijan aquí marcaban los flujos de dispersión L1 y L2. Entonces, nada más lo único que cambia en el diagrama que estamos viendo enseguida, pues es que ya ese flujo de dispersión se va a transformar en una reactancia inductiva, ¿no? Se le llama JX1 para el primario y JX2 para el secundario. Entonces, estas serían las reactancias de dispersión de flujo. Entonces, aquí ya tendríamos un circuito resistivo inductivo, ¿no? Tanto en el primario como en el secundario. Bueno, en el caso de un transformador no ideal, pues aquí tendríamos el voltaje inducido del primario sobre el secundario es igual a la corriente del secundario sobre el primario, y esto es igual a pues el número de vueltas del primario sobre el secundario, y esto es igual a A, ¿no? La relación de transformación. Y pues el voltaje del lado del primario pues es igual al voltaje del lado, el voltaje inducido del primario más lo que viene siendo, aquí tenemos la resistencia, ¿no? O la impedancia, perdón, la Z. Aquí tendríamos R1 más la reactancia inductiva del lado primario por la corriente, ¿no? Si se fijan, esto es corriente por impedancia, me da lo que viene siendo voltaje. Entonces todo el término está en voltaje. B1, E1 y todo esto, R1 más JX1 por I1 es voltaje. De lo mismo pasa del lado 2 o del secundario. B2 es igual a E2 menos lo que viene siendo la resistencia del lado de la bobina del secundario por la reactancia inductiva del lado secundario por la corriente, ¿no? Esto es voltaje. Bueno, aquí se tiene que observar que en un transformador no ideal, pues el voltaje, lo que siendo el B1, es diferente del voltaje inducido, ¿no? Y el voltaje del lado 2, lo que tenemos a la salida, es diferente al voltaje inducido en el secundario, ¿no? Entonces, el ejemplo siguiente muestra cómo calcular el voltaje en las terminales y la eficiencia de un transformador con estas características. Aquí tenemos un ejemplo, anótenlo, y ahorita lo resolvemos, ¿no? Me dicen cuando terminen, por favor. Profe, ¿le puedes rezar poquito, nomás para terminar de anotar la última? ¿Ahí? Sí, nomás rápido. Bueno, ahí está, y ahí está el ejemplo para que lo vayan anotando, ¿no? Sí, ya lo quiero bajar, está bien, gracias. Ya me voy al ejemplo 1.
Bueno, ahí está. Anótenlo y me dicen cuando ya lo hayan anotado, por favor. Si alguien quiere ganarse participación, pues puede, por cada inciso les voy a dar una participación, ¿no? Si no, pues ahorita lo resolvemos como les digo. No. Ah, ya le puse mucha. No es cierto. ¿Es cierto que tienen leche? No. Entonces sí tienen. ¿Tienen mantequilla? No parece. No parece.
No manches, que quita esta madera.
Bueno, ya terminan de anotar todo el ejemplo. Yo ya, profe. Porque ya vi que empezaron a poner resultados el A y el B, ¿no? Bueno, ahí para los que quieran participar, pues voy a esperar un rato más, ¿no? Chicos, por fin les traemos la nueva película de Spider-Man. ¡A huevo! ¡Qué chingón! He estado esperando toda mi vida por esta película. Va a ser la mejor película de todas. Kubrick se queda pendejo. Esta película va a ganar todos los Óscares, incluso si no ponen negros o gays. Sí, está chida, pero tranquilos muchachos, no eleven sus expectativas. Esta película va a hacer que Israel y Palestina resuelvan sus diferencias. Los niños de África van a ver esta película y se les va a quitar el hambre. Mi mamá verá esta película y dejará de meter hombres extraños a la casa. Oigan, qué bonito que estén emocionados, pero en serio no es para tanto, ¿eh? No puedo esperar para ver qué pasa en el Spider-Verso. ¡Sí! ¿El Spider qué? Por fin veremos a los tres Spider-Man juntos. Chicos, no, eso no va a pasar. Y también va a salir Venom chupándosela al Duende Verde detrás de un Oxxo con una canción de Adele de fondo. ¡Sí! ¡Qué rico! Después el hombre lagarto va a embarazar a Mary Jane y van a tener que decidir si quieren traer un hijo lagarto a este mundo. ¡Wow! ¡Sí, por favor! ¡Qué bonito! Y en la escena post-créditos va a salir Shrek chupándose la Batman atrás de un Oxxo con una canción de Adele de fondo. ¡Yeah!
¡Ya cállense, verga! ¡No! ¡No va a salir nada de eso! ¿Quién se creen para decirnos cómo hacer nuestra propia película? Un chingo de gente trabajó en este proyecto, pero que un montón de ñoños se quejen porque no salen los monos que quieren. Y ustedes saben que quieren, meco. Si hacemos lo que dicen, uy, es puro fanservice. Y si no, ay, no escuchan a los fans. Hagan su propia película, a ver si es cierto, bola de rurales. Oigan, no pueden tratarnos así. Sin los fans ustedes no son nada. ¡Ah! Me la chupan los fans. Más les vale que metan a Tobey Maguire. O si no, ¿qué puñetas? ¡Se mató! Bueno. ¿Qué pedo, Toby? Oye, necesitamos que aparezcas en la película. Ah, cabrón, ¿por qué? Luego te explico. ¿Se volvió a matar a otro fan? No. Sí, luego te explico. Bueno, chicos, ustedes ganan. Spider-Verse confirmado. ¡Sí! ¡A huevo! ¡El pueblo gana otra vez! Y va a salir Andrew Garfield también, ¿verdad? No mames, eso ya es demasiado. Escúchame. Ese pancho no lo pagaste, te estoy viendo de ahí. ¿Qué sos, vivo? ¿Qué sos, malo? ¿Sos malo? No lo pagaste, hijo de puta, no lo pagaste. Andá y pagáselo de nuevo. ¿Qué sos, malo? Yo soy la ley acá, viejo. ¿Qué te importa que la concha de tu madre? Dale, hermano, que se refrate acá el chico. Así estamos. ¡Dale! ¡Cómele la boca! Con gusto, Hugo, me llamo así. Me sale que vos, Bonnie, mirá. ¿De qué estás hablando, viejo? Y también invito a Melo Simpson. Una cerveza, March. ¿Y querés otro? A ver, ¿cuál querés? Mickey Mouse, sí. Oh, Mini. Gaspi lo tiene. No, yo era chico ya. Por Munra, el inmortal. Esto, lo hablo en serio. Tengo una pistola acá. Porque no puedo salir sin ella. Porque corro riesgo de vida. Cortala. Basta. Buenas. No sé si ganó River Plate, no sé qué está pasando, pero está el obelisco de rojo y estamos viendo mucha gente alrededor. Creo que son peruanos. Somos fanáticos de Gaspi nosotros. ¿De quién? De vos. Ustedes son transexuales, ¿no? Sí. ¿Ustedes son peruanos también, además de transexuales? Sí, todo. Divino. ¿Y son fanáticos míos o me están mintiendo? No, sí, obvio. Ajá. 1, 2, 3. Transexual. Hoy celebramos nuestro bicentenario peruano, son 200 años. Uy, disculpa. Ahí están como locos los peruanos, fíjate bien. ¡Peruano! ¡Vamos los peruanos! ¿Vos sos peruano? ¿Y por qué tenés un barbijo de Racing? Sí, somos todos peruanos. Esto no tiene marihuana ni nada, ¿no? No, por favor. Ya veo que empiezo a quedar loco, ¿viste? Empiezo a alucinar con los peruanos, ¿viste? Empiezo a ver peruanos volando por todos lados, me vuelvo loco. ¿Quieres verla? ¿Cómo es la posición favorita de usted? Pregúntale a tu hermana. Posición favorita, señora.
Soy virgen. Vos sos chino, no sos peruano, boluda. ¿Qué haces acá? Si está todo peruano, boluda. Encima están comiendo empanada. Bueno, vamos a resolverlo, ¿no? Bueno, para el inciso A nos están pidiendo la corriente del devanado del secundario. Bueno, el inciso A dice, para obtener la magnitud de la corriente del secundario, conocemos la potencia que proporciona el transformador, que es de, bueno, 23.000 vatios, ¿no? O 23 kilovatios, como lo quieran ver. Y el voltaje del lado del secundario, que son 230 voltios. Entonces, con la fórmula de la potencia saldría, ¿no? Entonces, bueno, también recordemos que el transformador está operando al 75% de su capacidad. Entonces, por lo que podemos usar estos datos y sustituirlos en la fórmula, ¿no? De la potencia que ya conocemos, ¿no? P es igual a V por I. Entonces, bueno, este lo voy para abajo mejor. Entonces, despejando la corriente de la fórmula, pues obtenemos lo siguiente, ¿no? Nada más le agregamos el 75% a ese valor, porque está operando al 75% el transformador, ¿no? Entonces tenemos una corriente del secundario igual a 75 amperes. Bueno, ahí está. ¿Alguna pregunta con el inciso A? Bueno, aquí nada más para seguir, dice, si consideramos que el voltaje de la carga y la corriente de la carga tienen un factor de potencia del 0.866 en adelanto, para obtener el ángulo de adelanto solo hace falta aplicar el coseno inverso al factor de potencia. O sea, el coseno inverso de 0.086 pues es 30 grados, ¿no? Entonces con el ángulo podemos expresar la corriente en forma fasorial. Esto no nos lo pedían así directamente, ¿no? Pero ahí está. Entonces la corriente del secundario serían 75 amperes con un desfasamiento de 30 grados. O la corriente estaría desfasada a 30 grados. Bueno, el inciso B dice, ahora procedemos a calcular la impedancia del devanado de salida, para lo cual contamos con los siguientes datos. La resistencia 2 de 0.04 ohmios y la reactancia 2 de 0.12 ohmios, ¿no? Entonces podemos sumar ambas para obtener el dato requerido. Este es un circuito, acuérdense, resistivo inductivo, ¿no? Entonces, la impedancia del lado del secundario, que nos están pidiendo la impedancia del devanado del secundario, ¿no? Pues sería, pues prácticamente R2 más JX2, ¿no? Lo que nos daría 0.04 más 0.12 ohmios. Entonces ahí Piñuelas, pues tiene dos correctos. Vamos a ponérselo el A y el B, Piñuelas. Piñuelas. Bueno, ya tiene aquí. Y aquí está el otro. Bueno, ahí está contestado el inciso B. Ahora para el inciso C nos está pidiendo la FEM inducida en el devanado del secundario. Entonces, para conocer la FEM inducida en el devanado secundario necesitamos conocer el voltaje, la corriente y la impedancia del secundario. Para lo cual, pues el voltaje del secundario ya sabemos cuánto es, 230 voltios. La corriente, pues son 75 amperes con un ángulo de 30 grados.
Y la impedancia pues es 0.04 ohmios más 0.12 ohmios, ¿no? El J 0.12 ohmios. Bueno, con estos datos podemos plantear lo siguiente, ¿no? Que el voltaje en el secundario es igual al voltaje inducido menos... Sí, dime. ¿Por qué tomar el voltaje como 230 y no como, no al 75%, así como decía? ¿Por qué no más en la corriente? Bueno, aquí vamos a ver eso, ¿no? Vamos a checar esa parte, ¿no? Dice el problema, dice lo siguiente, dice, un transformador reductor de 23 kilovatios, o sea, de 2300 a 230 voltios y 60 hercios, tiene los valores siguientes de resistencias y reactancias de dispersión, ¿no? Y nos da la resistencia 1, 4 ohmios, la 2.04 ohmios, la reactancia inductiva de 12 ohmios, la 1, la 2 de 12. Dice, el transformador opera a 75% de su carga específica. Eso quiere decir que este 75% está relacionado con la corriente que puede proporcionar, no con el voltaje. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo no puedo disminuir el voltaje porque el voltaje, cuando yo no tengo carga, yo lo tengo al 100%. Y cuando yo le conecto una carga, va a proporcionar una corriente dependiendo de la carga. Y supuestamente la carga que se le conectó nada más le exige el 75% de esa corriente que puede proporcionar el secundario. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Contestada la pregunta, perdón. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos aquí en el C, ¿no? Entonces estamos viendo la ecuación. Si se fijan, pues tenemos todos los datos, nomás hay que sustituirlos. Y luego aquí una pregunta que está haciendo Danilo también es muy importante, ¿no? Porque aquí ya la corriente ya está al 75%, ¿no? Perdón, sí estoy bien o mal. Sí, ya está al 75%, ¿no? Lo único que no va a estar al 75% es el voltaje, porque ese yo no lo puedo controlar. O sea, dependiendo de la carga que le conecten, ustedes no pueden bajar o subir el voltaje del secundario. Siempre se va a mantener igual. La corriente es la que sí puedo controlar, ¿no? Entonces aquí pues despejando la FEM inducida del secundario, o sea la E2, y sustituyendo valores, pues obtenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, que la E pues es igual a B2 más I2 por Z2, ¿no? Entonces la E2 va a ser igual pues a estos valores. Y pues aquí nada más le voy a dar enter. Y aquí le vamos a poner que la E2 pues es igual a 228.287 voltios con un ángulo de 2.33. Ese es el desfasamiento que tiene el secundario. ¿Alguien contestó el C? Aquí está 228.287 con un ángulo. A ti te salió negativo, Santos, y da positivo, ¿no? No, profesor, solo un guión. Ok, bueno, vamos a tomarlo como bueno entonces. Bueno, ahí está el inciso C. Vamos a poner la participación a Santos. Me perdí aquí. Bueno, vamos ahora sobre el inciso D, si no hay ninguna duda con el C. Bueno, ahora contestamos el D. El D nos están pidiendo que la relación de transformación. Bueno, pues está fácil, ¿no? Bueno, aquí en esta sección se nos pide que obtengamos la relación de transformación. Para obtenerla conocemos la siguiente fórmula, ¿no? Así que sustituimos el valor del voltaje del lado primario y el voltaje del lado secundario y obtenemos la relación de transformación que nos pide. Que es 10.
Aquí nada más déjenme cerrar esto. Profe, cuando el factor de potencia es positivo, de adelanto, perdón, se toma positivo, y si dice que es retraso es negativo. Sí, supuestamente así debe de ser. Ok. Bueno, hasta aquí, bueno, ya tenemos el inciso de Castillo. Vamos a ver cómo anda en participación Castillo. Ya tiene, se lo vamos a poner en este lado. Castillo. Bueno, vamos con el inciso E ahora, ¿no? Bueno, dice, ahora que conocemos o que tenemos la relación de transformación, que es 10, y la FEM inducida en el secundario, que es 228.287 con un ángulo de 2.33, se nos facilita calcular la FEM inducida en el devanado primario. Para lo cual, pues podemos hacer lo siguiente, ¿no? O sea, el voltaje inducido es igual a la relación de transformación por el voltaje inducido en el secundario. Entonces, el voltaje inducido en el primario, pues sería igual a esto que está aquí. Sería igual a 2282.87 con un ángulo de 2.33 voltios, ¿no? ¿Alguien contestó al E? Pues pusieron 2.28, ¿no? Hay un error con los puntos ahí con Santos. Bueno, vamos a contestar el F. Entonces ahora dice, también podemos conocer fácilmente la corriente del lado primario, ya que tenemos la relación de transformación, ¿no? Y la corriente del secundario. Con tan solo plantear el nuevo, de nuevo la siguiente relación, ¿no? La corriente del primario pues es igual a I2 sobre A. Eso ya con la pura relación de transformación saldría, ¿no? Esa nos da 7.5 amperes con un desfasamiento de 30 grados. F, nadie contestó el F, ¿verdad? No. Ya se nos acabó el tiempo. Mañana continuamos con el inciso G y el H, ¿no? Si no tiene ningún comentario, pregunta. Bueno, nos vemos mañana.